Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Me presento, yo soy Daniela Rodríguez, bibliotecaria y además directora de la Biblioteca Leopoldo Marechal de la UNLAM. Y este es el último encuentro de este ciclo, así que me reservé el privilegio de poder dárselos. Estuve en el primero y entonces ahora para cierre les voy a dar el último. El motivo de este encuentro va a estar dedicado a un tema bastante complejo y que solemos tomarlo un tanto a la ligera, ¿no? Que es esta cosa de las palabras claves. Vamos a tratar de abordar el tema desde diferentes aspectos como para tratar de cubrir eh, todo lo que está relacionado con el tema de las palabras claves y algunos errores que solemos cometer cuando, por ejemplo, tenemos que presentar algún trabajo en algún lugar y nos dicen, bueno, mándanos tu trabajo, pero además decinos 5 palabras claves que estén relacionadas y que describan a tu trabajo. Así que la dinámica de este encuentro va a ser bastante sencillo. Yo voy a compartir pantalla. Al momento de compartir pantalla yo voy a dejar de ver el chat, así que cualquier cosa, si alguien tiene alguna duda, y puede hacerlo, puede abrir el micrófono y hacer el comentario necesario. Es más, en una parte les voy a proponer un ejercicio, así que ahí sí me gustaría escuchar más voces. Y bueno, vamos a tratar de aprender algo nuevo en esta instancia. Bueno, vamos a empezar compartiendo pantalla, ventana. Vamos a ir a abrir acá, compartir. ¿Ustedes me están viendo a mí o están... A ver, ¿están viendo una presentación? Por favor, si alguien me avisa. PowerPoint, ¿no? Por favor, ¿alguien me puede avisar? Lo que se ve es la reunión, la pestaña de la reunión. No se está viendo una presentación. No, el PowerPoint no. Lo que vamos a hacer ahora es habilitar el tema de los micrófonos, ya lo estamos haciendo. A ver, Eh, Veíamos el pantalla. Sí, tema de porque la... Mm, se ve que hice algo mal acá. A ver, ahora, compartir. Ahora sí, Ahora sí. sí, Bien, ahora sí. Ahora sí. se puede hablar. Ahí, Listo. gracias. Estamos. Sí, es todo un tema esto, ¿no? Uno está, se siente un poco solo. Pero bueno, ahí está. Lo importante es que estén viendo la presentación ahora. Bueno, listo. Entonces, como les dije en esa breve intro, vamos a hablar de estas cuestiones. Y acá les traigo otro concepto que no sé si conocen, que es el de los lenguajes controlados, ¿sí? Está vinculado y vamos a terminar hablando sobre este tema también. Vamos a ocultar acá y listo. Bueno, entonces, empecemos por lo que siempre nos obliga a la situación, ¿no? Definir qué es una palabra clave. La palabra clave puede ser una palabra sola o una frase significativa que refleje un concepto o una idea, ¿sí? Son esos términos, entonces, insisto, puede ser una sola palabra o puede ser una frase que describe algo. ¿M? Y son estos elementos que nosotros vamos a poder utilizar para, en realidad lo que se llama puntualmente es la descripción de un contenido, ¿sí? Obviamente las definiciones pueden ser un poco más complejas y abarcar algunos otros temas, pero me parece que lo que es importante y que nos tenemos que mm, concentrar en estas cuestiones es que por lo general los tipos que podemos utilizar suelen ser con mayor frecuencia sustantivos, propiamente dicho, ¿sí? Ya sería más raro encontrar un verbo, por ejemplo, y ni hablemos de adjetivos. Eso sería hasta cuestionable, les diré. Pero vamos a después ver otros ejemplos para entender por qué es tan importante trabajar sobre todo con sustantivos, ¿no? Es porque es lo que tiene la mayor carga significativa. Y sí, en el caso de que sean frases, las frases tienen que ser
también tienen que responder y cumplir ese criterio de descripción de lo que sea que querramos hacer una síntesis. Otra clasificación que está vinculado al tema de las palabras claves es esta idea de que pertenecen a un vocabulario libre, ¿sí? Una terminología libre, más propiamente se llamarían folksonomías, son esas palabras del uso cotidiano y que la gente las puede utilizar. O si ya nos vamos al terreno de los lenguajes controlados, ¿m? Que hay otros, hay toda una variedad de lenguajes controlados que tienen sus beneficios, sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones vinculadas a la producción de documentación científica o académica. Eh, el correcto uso o la correcta selección de palabras claves para definir nuestro trabajo nos va a permitir cumplir dos funciones al mismo tiempo. Por un lado tenemos que va a ser la síntesis del contenido. Son pensemos como etiquetas que nosotros le vamos poniendo a nuestro trabajo que van a poder identificar y decir claramente de qué se trata. Y el segundo componente que va de la mano es que esas palabras que vamos a elegir nos van a servir para que después, cuando venga otra persona a buscar información, pueda recuperar lo que yo produje, ¿sí? Lo que yo hice. Entonces ahí vemos que matamos dos pájaros de un tiro, básicamente, ¿sí? Tenemos por un lado la posibilidad de sintetizar el contenido que yo estoy haciendo y por otro lado estoy también teniendo la posibilidad de prever búsquedas y puntos de acceso a lo que yo voy a estar produciendo. Como para empezar a ilustrar un poco, vamos a ver este caso. Yo estaba haciendo una presentación para otra cosa, otro trabajo, y necesitaba la imagen de una persona cansada sentada frente a una pantalla. Esa era mi consigna. Necesitaba esa ilustración. No me pregunten para qué era, eh, pero esa era la idea. Entonces, ¿qué hice? Fui a Google y escribí directamente la frase. Describí la situación que yo estaba necesitando. ¿Qué es lo que hizo? Me trajo un montón de imágenes y bueno, finalmente esta que les estoy mostrando fue la que seleccioné para hacer mi trabajo. Esto lo saqué de una base de datos de imágenes que se llama iStock, ¿sí? La base son imágenes del Getty, así que mucho del material que está incluido está protegido por propiedad intelectual. Bueno, esa es otra historia. Pero lo que me parece interesante es que todo esto cada imagen está acompañada de una descripción. Entonces, por eso hice la captura en pantalla y puse lo que originalmente se usó para describir esta imagen. Un joven cansado y agotado esconde los ojos con la mano en la computadora portátil a altas horas de la noche. Prácticamente nos contó un cuento, ¿sí? En una sola frase. Pero fíjense cómo esa descripción tan detallada sirvió para que cuando yo estaba buscando llegara a esta imagen, porque mi búsqueda fue textual y llegué a un texto y este texto estaba acompañando la imagen que me está mostrando acá. Y incluso ofrece otra descripción un poco más pesimista, es estudiante deprimido, sentado frente a la pantalla de la computadora por la noche. Eh, Me parecen interesantes estas descripciones porque nos pintan también hasta las emociones involucradas, ¿no? Porque vemos cómo visualmente es evidente el trance que está pasando este sujeto, ¿sí? Por ese gesto, y sin embargo, bueno, fue necesario hacer una descripción súper exhaustiva y esta imagen fue necesaria acompañar, esta como todas las de cualquier base de datos, fue necesaria ser acompañada de palabras y de frases descriptivas que permitieran después su recuperación. Y como si esto fuera poco, agrega también palabras claves que están un poquitito más chiquititas abajo. Estudiante de universidad, estudiar, tristeza, aprender, hombres. Ven, estudiante de universidad sería la frase, como yo les había dicho. A ver, el que hizo esta fotografía pensó que ilustra la situación de cualquier estudiante universitario, ¿no? En algún momento de nuestra carrera universitaria nos empezamos a agarrar la cabeza, este, por diferentes razones. Entonces eligió esa frase y acá vienen los verbos. Puso estudiar
y aprender. ¿Sí? Puso precisamente las dos cuestiones del proceso de enseñanza y aprendizaje y los puso en forma de verbo. En este caso y en este contexto es válido. También hubiera sido válido hablar de eh, enseñanza, aprendizaje, ¿sí? Ahí ya estoy utilizando sustantivos, no estoy utilizando verbos. Pero bueno, esto como para ir introduciendo e ir metiéndonos de a poquito en la idea que nos trae en el encuentro de esta tarde. Después también pone la emoción, le dice tristeza, pero un poquito más adelante en la descripción hablaba de ansiedad, o sea que tranquilamente podía haber agregado la palabra ansiedad junto a tristeza, ¿no? Puede ser que también esta imagen, este gesto, refleje esta otra emoción. Y después hombres, porque bueno, tenemos un sujeto masculino retratado. Podría haberlo omitido, más allá de lecturas de género que se puedan hacer, eso queda en función del artista, en este caso el fotógrafo, que decidió utilizar esas palabras para describir su obra. Bueno, por si no me creen, ahí abajo les dejé el enlace a esta base de imágenes que nos saca de apuro porque tienen mucho contenido en acceso abierto, ¿sí? Sin necesidad de pagarlos. Pero bueno, espero que a esta altura de la presentación haya quedado claro más o menos cómo va circulando la información y vamos a ir descubriendo la importancia de la selección de las palabras adecuadas para describir lo que sea que nosotros necesitemos describir. Este otro ejemplo es uno con el que me topé hace rato, también buscando otras imágenes. Este es de otro sitio, Public Domain Pictures, ¿sí? .net. Acá sí todo el contenido está en acceso abierto. Y es una plataforma de acceso súper libre, ¿sí? En el caso que les había mostrado anterior, tenemos una organización, el Getty. En este caso, nada, es gente común que quiere y puede y va subiendo fotografías, ilustraciones, en fin, lo que necesita, lo que pueda. Por características del sitio, pide que cada imagen vaya acompañada de palabras claves y de algún tipo de descripción. Y este ejemplo me viene perfecto para ilustrar estas otras cosas, porque fíjense, nosotros estamos viendo acá dos figuras felinas, ¿sí? De espaldas, una con otra, y en el medio hay un círculo que no se termina de entender muy bien qué se trata. Vamos a la descripción. Los dioses de los egipcios, bien, Seb y Nut. Ese es el título de la ilustración. Listo, ahora ya nos cuadra, ¿no? Ya tenemos el contexto, explica mucho, estamos ante una ilustración egipcia. En la descripción dice, Seb y Tuerca 99, la entrada y la salida de este pasaje y cómo la cabeza de un león simboliza la tarde y el oeste y la otra simboliza la mañana y el este. Bueno, quiero creer que el que subió este material lo subió en otro idioma y entonces acá lo que yo estoy viendo y la base me está trayendo es una traducción automática hecha con un mal traductor, porque la verdad es que esta frase tiene bastantes errores. Y por ejemplo, fíjense, Seb y Nut. Nut es el nombre de un dios egipcio. Y claro, fue traducido automáticamente y Nut se puede traducir como nuez o en este caso tuerca, ¿sí? Entonces por eso nos dice que los dioses Seb y Tuerca, no creo que los egipcios hayan llamado tuerca a uno de sus dioses, vienen a representar la salida del sol, sí, y todo lo demás. Bueno, y aparte el sitio pide palabras claves, ¿sí? Palabras sueltas que describan el contenido. Entonces ahí vemos a la lista de términos. Egipto, correcto. Egipcios, correcto. Sueb y tuerca, nuevamente ahí tenemos un problema de la traducción automática que realizan muchos de los sistemas con los que nosotros interactuamos. León, leones, correcto. Mañana este. Y no sé por qué aparece la palabra gallinero. Eh, no entiendo, no lo sé, pero bueno, esperemos que un error humano. La cuestión es que si yo, supongamos, estoy haciendo un trabajo en donde necesito una ilustración de un gallinero y entro a este sitio, voy a poner la palabra gallinero y me van a aparecer estos dioses egipcios. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada, absolutamente nada.
Entonces, vemos acá, creo yo, un buen ejemplo, y que por suerte nos mueve a risa, porque las cosas pueden ser dramáticas, un buen ejemplo de un caso en cómo hay un uso descuidado del lenguaje libre, ¿sí? Acá no importaría tanto porque es una base pública, ya sabemos, es un lenguaje normal, no controlado. Bueno, podemos perdonar esta clase de cosas. Pero cuando ya nos vamos a un escenario científico y académico, esta clase de errores nos pueden costar caros, ¿sí? Porque le resta credibilidad a lo que nosotros estamos presentando. Pero bueno, estos dos ejemplos que les mostré creo que sirven para ilustrar cómo lo que nosotros escribimos termina siendo punto de acceso para un tercero, ¿sí? Para el público, digamos. Entonces tenemos que tener cuidado con las palabras que nosotros elegimos para describir nuestros objetos. Entonces, por eso vemos la importancia del lenguaje controlado. Acá aparece esta idea que me parece que es la más adecuada para el escenario en el cual nosotros nos estamos moviendo y nos motiva a este encuentro. Los lenguajes controlados son expresiones puestas en común, consensuadas, de uso en un ámbito determinado o por un colectivo determinado. ¿Sí? Entonces, es importante entender esto. Lenguajes controlados hay muchos. A ver, por ejemplo, cada uno de los que están acá presentes en algún momento empezaron su carrera universitaria en algún área y de a poquito fueron incorporando el vocabulario del área de conocimiento en el cual empezaron a formarse. ¿Correcto? Bien. Ese aprendizaje es como aprender un idioma nuevo, ¿no? Cuando uno empieza una carrera, empieza a incorporar todo ese vocabulario. Y ese vocabulario no es casual. Ese vocabulario está controlado precisamente por ese sector de la ciencia en el cual nosotros empezamos nuestro aprendizaje. Y después, en la medida que vamos avanzando, ese vocabulario va creciendo y vamos conociendo más y ya terminamos produciendo tesis, trabajos finales, artículos, investigaciones, en donde utilizamos ese propio lenguaje. Entonces vemos cómo hay tantos lenguajes controlados como tantas ciencias o tantos sectores productores de conocimiento y de información científica. Y ahí llegamos a los vocabularios controlados. Entonces tenemos un lenguaje común dentro de algún área del conocimiento. Eso, todo ese lenguaje organizado termina convirtiéndose en un vocabulario, ¿sí? Por lo tanto, todas las palabras que nosotros podemos usar pueden ser compilados y organizados en algún tipo de vocabulario controlado, ¿sí? Ya estamos dándole otra investidura, le estamos dando más autoridad. Estos listados, estos vocabularios, son listas normalizadas de términos, ¿sí? Y existen varios tipos. Tenemos desde los que son más básicos, que son listas alfabéticas, pasamos por los tesauros, que es lo que más vamos a ver en el día de hoy, y existen otras más avanzadas que son ontologías, que estas ya están pensadas para una organización más avanzada, ya más, bueno, es una cuestión de informática más avanzada, donde se establecen otro tipo de relaciones, que esto ahora se está explotando mucho con las inteligencias artificiales, ¿no? Se basan mucho en esos grandes, esos aprendizajes masivos, ¿sí? De lenguaje, están basados muchos en ontologías. Pero bueno, no nos vamos a complicar mucho y vamos a trabajar sobre todo con la idea de tesauros. Para que se acuerden de la palabra y no se asusten cada vez que yo empiece a usar la palabra, elegí la imagen de este simpático dinosaurio porque a todos nos hace pensar en eso. Pero bueno, entonces, quiero que entiendan la idea de que el lenguaje que se utiliza en una ciencia se suele compilar y organizar, ¿sí? De algún modo para que nosotros podamos utilizarlo. Como ejemplo, y como para subrayar esta idea de que cada área del conocimiento
tiene su propio vocabulario. Acá les traigo una muestra de un caso de un vocabulario controlado sobre deportes y educación física. Este es un trabajo que hicimos nosotros en la Biblioteca Leopoldo Marechal, es totalmente abierto porque se hizo en convenio con el CAICIT CONICET. Entonces está disponible y bueno, el que quiera entrar a chusmear también puede hacerlo. Entonces, esta pantalla me va a servir para poder mostrarles cómo se puede organizar la información y cómo se establecen jerarquías y relaciones entre los términos. Em, Como les había dicho, el nivel más básico de una organización del lenguaje es una lista alfabética. Se compilan los términos, se ordenan alfabéticamente para que sea fácilmente consultable. Punto. Se acabó el misterio. Un pasito más adelante lo tenemos en este nivel, ¿sí? Cuando ya estamos hablando de un vocabulario controlado o un tesauro. ¿Por qué? Porque nos obliga a pensar el lenguaje que nosotros utilizamos desde una manera jerárquica, porque no todas las palabras tienen la misma carga de significado, ¿sí? O el mismo nivel de descripción. Entonces acá, por ejemplo, para hacer una ilustración, les traje la información relacionada a la palabra clave baile deportivo. Baile deportivo no fue un término casual. Nosotros cuando hicimos la investigación para poder encontrar la idea, la frase que representara la idea, teníamos problemas, entonces decidimos concentrarnos en las organizaciones de deporte, las organizaciones oficiales del deporte. Entonces, por eso, fíjense que en la nota de alcance dice que esta expresión surge precisamente, mejor dicho, se oficializa o se formaliza cuando se funda la Federación de Danza Deportiva Mundial en 1957. ¿Sí? Y les ponemos también el enlace para que vean que no estamos mintiendo, estamos hablando, estamos dando fundamentos para la elección de la frase baile deportivo. Y que cuando hablamos de baile deportivo, estamos hablando de toda esta línea de cosas que nosotros podemos ver sobre la derecha, ¿sí? Eh, y también esa organización de la información tiene como fuente la propia WDSF, ¿sí? En cómo ellos piensan el baile deportivo, nosotros lo reflejamos en nuestro tesauro. Y acá hay algunos términos que son importantes destacar. Cada vez que nosotros hablamos de palabras claves que se encuentren en un ámbito controlado, ¿sí? En un vocabulario, en un descriptor, en una lista, ya hablamos de descriptores. Esa es la jerga bibliotecaria y les pido disculpas. Estoy haciendo esfuerzos para que no se me escape porque tiendo a ponerme muy técnica con estas cosas. Pero si entienda que si yo a partir de ahora hablo como sinónimos entre descriptores y palabras claves, pido disculpas. Si confundo, me pueden preguntar. Pero más allá de eso, entonces, la idea de que los descriptores son esos términos específicos que se van controlando y es como que vamos creando estas etiquetitas para poder describir las cosas. Pero es una idea, ¿sí? Estamos hablando del baile deportivo. El baile deportivo incluye muchas cosas. Y adentro de todas estas cosas podemos hablar de términos específicos. Es decir, serían como los hijitos que se van desprendiendo y se pueden ir generando diferentes niveles de jerarquía. Entonces tenemos, por ejemplo, un término específico que se desprende del baile deportivo es el baile en silla de ruedas. ¿Sí? Nuevamente, desde la óptica de la federación, es importante destacar que existe una categoría competitiva del baile en silla de ruedas. Por lo tanto, ya le damos una categoría. Tácate, ahí tenemos una nueva etiqueta para describir algo que tenga relación con el baile en silla de ruedas. A ver, dice que hay otra que es bailes callejeros. Muy bien, bailes callejeros. Ya tenemos otro término específico. Pero a su vez, el baile callejero se puede desagregar todavía más, puede ser todavía mucho más específico y por eso se desglosa en otros dos términos. Tenemos el break y tenemos el hip hop. Los dos pertenecen a los bailes callejeros.
Y así sucesivamente. A ver, acá el último bloquecito dice Standard Style. Eso es propiamente cómo ellos organizan las competencias de baile. ¿M? Em, y entonces son todas estas categorías. Son los 5 estilos de baile que los competidores tienen que ir eh, haciendo su performance, obteniendo puntajes para poder obtener un título de nivel mundial. Entonces son 5 categorías obligatorias, ¿sí? Son esas. Por eso está así tan desagregado. Y vemos entonces cómo vamos desde un término más general, que está validado, el baile deportivo, tenemos términos cada vez más específicos en la medida que nosotros vayamos profundizando en según nuestra necesidad de descripción. Lo que acá no tenemos son términos relacionados. Términos relacionados son aquellos que están cerca conceptualmente, pero no necesariamente están vinculados a la misma familia. Son términos vecinos, ¿sí? Volviendo a este ejemplo, esta analogía donde yo hablo de padres e hijitos, en este caso serían los vecinos. Están cerca, pero no se mezclan, no es familia. Entonces, por ejemplo, yo acá podría poner como un término relacionado que puede ser competencias de bailes, ¿sí? Porque es una parte de la organización de los deportes, las competencias, y dentro de las competencias tenemos competencias de bailes. ¿Sí? Y ahí yo ya estoy estableciendo una relación con la idea que está acá vinculada y que estamos viendo. Y después también tengo la posibilidad de incorporar términos no preferidos. A ver, por ejemplo, para la Federación Mundial de Baile, break es suficiente. Nosotros por ahí, no sé, sobre todo los más viejos, podemos llegar a decir break dance. Es como que es redundante, ya no es necesario aclarar que es un baile break, ¿sí? Que es un break dance. Ya con break es suficiente, porque estamos dentro del contexto del baile. Em, bien, espero que hasta acá haya quedado claro más o menos de cómo es que nosotros podemos estructurar y mapear el lenguaje que se utiliza dentro de un sector. Y vuelvo a la idea. Yo acá les estoy mostrando uno de relativa facilidad, que es un vocabulario controlado de deportes. Como estos hay montones. Para que se hagan una idea, en la biblioteca, cuando nosotros necesitamos describir los contenidos, usamos 14 tesauros diferentes. De acuerdo al tema, va a ir cambiando el tesauro en cuestión que nosotros utilizamos. Ahora vuelvo a la idea, y perdonen que me ponga insistente con esto, sobre la diferencia entre lo que es el lenguaje libre y un lenguaje controlado. Fíjense que yo acá utilicé la expresión colesterol alto, estoy en Google Académico, hice una recuperación, ¿me trajo resultados? Sí, me trajo 113.000 cosas, ¿sí? Y acá les estoy mostrando los primeros 4 artículos recuperados. Bien, es una búsqueda poco confiable. A ver, nosotros vulgarmente hablamos de colesterol alto, ¿sí? Pero cuando yo voy a interactuar con un sistema de información científica, ¿puedo hacer la búsqueda por el término libre? Sí, totalmente. Pero hay que tener cuidado con lo que me está recuperando. A ver, hagamos una lectura rápida. Por ejemplo, tenemos el último, ¿no? Health Information, colesterol alto. Listo. Uno de los descubrimientos más significativos en la medicina preventiva es que los elevados niveles de colesterol en la sangre afectan a la aterosclerosis, un padecimiento. Listo. No tiene citaciones, no tiene nada. O sea, ¿es confiable en términos científicos? No. ¿Sí? ¿Será información de divulgación? Probablemente, porque encima viene de páginas que son .com, ¿sí? No tengo ahí un buen nivel, un nivel de confianza, digamos, en el artículo. Y después el primero que me lo posiciona como más importante me dice colesterol alto e hipertensión, terapias naturales para la curación integral. Es un libro editado acá en Buenos Aires, citado 3 veces, me lo está trayendo Google Books. No, no, no. ¿Sí? A ver, ¿no? Si yo soy
un profesional de la salud que tengo que hacer una investigación sobre este tema. ¿Yo soy un usuario común que quiere saber sobre colesterol alto? Sí, por supuesto que sirve. ¿Sí? Ahora veamos la diferencia. Colesterol alto, nuevamente, es el lenguaje libre, es el que se usa en casa. Utilizo entonces un vocabulario controlado de términos de ciencias de la salud, que existe, que es el DEX, y el término médico es hipercolesterolemia. Acá los resultados, cerca de 50.000. Estoy menos de la mitad de resultados que me había traído con anterioridad. Y fíjense cómo también los resultados que me está mostrando ya tienen mejores índices de citación, ¿sí? Es decir, que es material que ha circulado mucho y ya tiene otro aspecto, ¿sí? Está mucho mejor que la búsqueda que habíamos hecho con anterioridad. Em, Bien, son en apariencia fuentes más confiables, porque acá por lo que veo, en los tres primeros resultados son artículos que salen de la base de datos del Sevier. Es mucho mejor que lo otro que me traía de donde podía información. Bien, ok. Entonces, nuevamente, desde el punto de vista de la recuperación de los textos, perdón, de la producción de los textos, que es lo que puede ser que ustedes en lo inmediato se encuentren en esta situación, va a ser normal que tarde o temprano les pidan palabras claves y no se olviden entonces, espero que después de esta charla entiendan que la selección de palabras claves es un requisito para condensar el contenido, ¿sí? Ahora vamos a profundizar en este aspecto. Y que suele ser solicitado, por ejemplo, cuando vamos a presentar un artículo a una revista, nos vamos a presentar un congreso, ¿sí? Vamos a subir material a una base de datos académica. En fin, existen diferentes sectores en donde nos pueden pedir palabras claves de la mejor calidad posible. Y entonces por eso voy a insistir. Acá los usos son para la evaluación del contenido por parte del comité que vaya a seleccionar el trabajo. Y después también está la idea de recuperación, ¿sí? Es esto que les decía. Es cómo desde el consumidor final, el que está buscando información, va a utilizar estos términos para llegar a nuestro trabajo. Por eso esta imagen de la pepita de oro, que tanto trabajo nos cuesta para encontrar, muchas veces nos pasa en el proceso de la selección de las palabras claves. Como les dije al principio, suele ser un trabajo que lo tomamos a la ligera y ponemos las primeras palabras que se nos cruzan por la cabeza y eso puede traer consecuencias. En nuestro caso, hoy creo que lo que más nos preocupa es que nuestro trabajo después no sea debidamente recuperado. Perdemos visibilidad en la web si no somos cuidadosos con las palabras claves, ¿sí? O no somos seleccionados por los comités evaluadores, etcétera, etcétera. Entonces, por eso me están hoy escuchando. Vamos a ver la cuestión de recuperación. Acá, para ilustrar esta cuestión, ¿qué hice? Me fui al repositorio del CEDICI. CEDICI es el Servicio de Información de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces fui al repositorio y dije, bueno, mostrame los temas, una lista temática. Bien. Y ahí empecé a ver de todo un poco y cosas que me llamaron mucho la atención. Y ojo, esto no lo muestro porque quiero a ver, decir que en CEDICI se trabaja mal. Simplemente es para ilustrar, ¿sí? Problemas como estos tenemos en todas las bibliotecas en donde administramos repositorios. Lleva muchísimo trabajo poder tener una lista de materias pulida y realmente funcional. Entonces acá lo que podemos ver es que, por ejemplo, el error número uno, bueno, pero creo que lo vamos a dejar. Vean cómo el sistema del CEDICI no distingue entre mayúsculas y minúsculas, porque me pone adaptability en inglés, en los dos casos, está correcto, pero uno con mayúscula y el otro en minúscula. Y es la misma palabra. Pero si me los está ordenando y me los está mostrando como si fueran cosas diferentes, es porque para el sistema son cosas diferentes. ¿Ven ahí cómo impacta?
¿sí? Un error de escritura, adaptación, ¿sí? Es adaptación. Nuevamente, adaptación, otra vez, mayúscula, minúscula. Eso es un error en la selección de las palabras claves. Ahí hay un problemita, ¿sí? En la política, cuando se le pide al que colabore, al que sube al artículo, que elija palabras claves, muchas veces es el mismo autor el que termina completando un formulario y va poniendo las palabras. Entonces, así como las pone, así se ven reflejadas en el sistema. Y por eso vemos lo que nosotros vemos, lo que estamos viendo acá. Errores de tibio ya está. Y ahora aparece esta sigla media rara que les puse, Quick y Quock, eh, que es algo muy interesante y que por lo menos a mí me ayuda mucho a entender. Es una estrategia que yo uso para poder entender si las palabras claves que estoy seleccionando sirven o no sirven, ¿sí? Es una ayuda. Y ahora les voy a explicar un poquito más. Quick significa keyword in context. Es la palabra clave, pero en el contexto. ¿Mm? Fíjense en los ejemplos que les puse. El género discursivo más relevante, bla, bla, bla. La otra frase. Desde la óptica del género es la política sobre bla, 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 bla. A ver, la misma palabra, género, que adquieren dos significados diferentes de acuerdo al contexto. En el primer ejemplo yo estoy hablando de género discursivo, estoy hablando de quizá literatura, comunicación, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el segundo ejemplo que estoy hablando de políticas de género, ¿sí? Políticas, donde la literatura no tiene nada que ver en este caso, o por lo menos no directamente. Entonces vemos cómo es fácil caer en la trampa. Y cuando vamos a los vocabularios controlados, si yo busco la palabra género por sí sola, es muy probable que la encuentre, sí, pero hay que leer muy bien qué uso se nos permite hacer de esa palabra. Hay que leer un poquito más el tesauro y entender en qué contexto lo podemos usar o no. Entonces, acá donde viene el quoque, que como les dije, el quoque es lo que a mí más me interesa, que es el keyword of context, fuera de contexto. Cuando yo estoy leyendo un texto, aíslo lo que creo que es una palabra clave, la saco y la pienso desde el punto de vista de fuera del contexto. ¿Se entiende? ¿Tiene valor por sí misma? ¿Mm? Entonces, por eso, ahí yo puedo detectar fácilmente si es una palabra clave relevante y válida por sí misma, que tiene toda la carga del sentido, del significado que yo quiero, frente a una palabra vacía, que no me ayudaría en la recuperación. Entonces, por eso acá los ejemplos. Pongo esta listita. Género, géneros literarios, políticas de género. Nuevamente aparece la misma palabra, pero son tres palabras diferentes, en definitiva. Son tres cargas distintas. Una es demasiado general, género, y la otra no tiene nada que ver la segunda con la tercera. Es una réplica del caso anterior que habíamos visto en contexto. Pero vemos cómo si nosotros nos tomamos este trabajito de aislarlo, de sacarlo del contexto, nos vamos a ver si realmente tiene la carga de significado suficiente como para que sirva para describir lo que yo estoy haciendo. Vamos a ver algunos principios. Son unos cuantos, pero por eso seleccioné los que me parecieron más importantes. Está la idea de la síntesis, como les dije. El puñadito de palabras claves que yo voy a elegir para describir mi artículo, tesis o lo que sea, que hablamos de ahorro, por eso se habla de la idea de la entropía. Tiene que tener valor suficiente propio y tiene que ser un ahorro de conocimiento. Rápidamente yo ahí puedo detectar qué es lo que tiene, ¿sí? Es expresar el mayor significado con el menor número posible de términos. Y acá viene una regla que nosotros utilizamos, que es la regla de los tres temas. ¿Qué pasa? Cuando nos ponemos a describir, a veces se nos va la mano, ¿sí? A ver, si nosotros nos postulamos para un lugar y no nos dan un límite de palabras claves, bien, eso es distinto, porque ahí sí uno se puede explayar. Pero hay lugares en donde te dicen, no, necesito 5 palabras claves, necesito 3. ¡Ay! ¿Cómo hago para sintetizar todo esto? Bien, una de esas reglas es la regla de los tres temas. Vamos a este ejemplo. Si, por ejemplo, mi artículo trata
de igual manera o de una manera bastante equitativa sobre cine, sobre conciertos y sobre teatro, no voy a usar un descriptor para cada uno de ellos. Uso directamente artes del espectáculo, ¿sí? Me voy en mi nivel jerárquico y voy a usar el nivel jerárquico superior inmediato. ¿Se entiende? ¿Sí? A ver, ahora se me ocurre pensar en términos por ejemplo, no sé, los relatos de fútbol. Cuando se está hablando de un jugador en particular, se habla, se menciona, ¿sí? Estamos hablando de ese jugador. Pero cuando yo quiero hablar del equipo, no voy a nombrar a los 11 jugadores que están en este momento en la cancha. Voy a decir el equipo, ¿sí? Tal. ¿Entienden la diferencia? Es lo mismo que ocurre con los términos. Si en mi contenido, entonces, y con esto repaso, si en mi contenido yo hablo de 3 o más conceptos, pero de una manera equitativa, si estoy abordando todos los temas con la misma profundidad, entonces uso el término superior. ¿Mm? Y entonces ahí ahorro. En vez de usar 3 palabras, en este ejemplo, voy a usar una sola frase y con eso estoy encerrando toda esta idea. La redundancia. Este es otro que nos suele traer bastantes problemas. La idea de la redundancia está vinculado con precisamente eso, ¿no? Se supone que la idea que más se repite ya es candidata para ser una palabra clave. Pero hay que tener cuidado con esas cuestiones porque, insisto, no es la palabra que más veces se repite, ¿sí? Es la idea que más veces se repite. Porque cuando nosotros producimos un texto, tenemos algunas reglas gramaticales que nos dicen que, por ejemplo, en un párrafo no nos conviene repetir muchas veces la misma palabra, ¿sí? Porque no queda bien, por cacofonía o cosas por el estilo. Entonces se nos invita a utilizar sinónimos, otras expresiones, como para ilustrar mejor la idea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es detectar la idea que más se repite. ¿Mm? Entonces, a modo de ejemplo, acá les traje este ejemplo en donde nosotros estamos hablando de un género testimonio en Latinoamérica y si leemos el resumen, que ahora me doy cuenta que me estoy consumiendo bastante el tiempo, se repite a lo largo de todo la síntesis también ofrecida, siempre estamos hablando acerca de lo mismo. Entonces, esto merecería palabras claves vinculadas a lo que es testimonio, género literario, Latinoamérica, sí, y otras cosas más que estén vinculadas, porque se repite mucho. Otro principio es el de la pertinencia. Y acá, como les decía, empezamos a descubrir estas trampitas. Yo tomo el mismo ejemplo anterior y les muestro las palabras claves con las cuales aparece publicado en la revista. Propone testimonio, género, crítica, definición, genealogía, taxonomía. ¿Alguien quiere hacer algún aporte rápido? ¿Alguien nota algo extraño en todo esto? ¿No? Bueno, entonces se los comento rápidamente. Cuando yo utilizo la técnica del QOC, yo saco de contexto, ahí me encuentro con estos problemas como habíamos dicho, ¿sí? La palabra género en sí mismo no se entiende por sí sola, como vimos en unas pantallas más atrás. Saco de contexto testimonio. Puede ser un acto judicial, puede ser el testimonio de un testigo, valga la redundancia, ¿no? No se entiende. Saco de contexto y no se entiende. Entonces vemos cómo acá estas palabras por sí solas no son suficientes, no son pertinentes para describir el contenido. Entonces, cuidado. Taxonomía, genealogía. Bien, genealogía. Cuando hablamos de genealogía, lo primero que yo pienso es en un árbol genealógico. Hablo de relaciones de parentesco. No estoy pensando en un género literario. ¿Ven cómo hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos eligiendo los términos que nosotros necesitamos? Otro principio es el de la relevancia. Como les había dicho, yo voy a elegir una serie de palabras claves que sean útiles, pero que sean relevantes, ¿sí?
Acá yo marqué en verde, esto es meramente ilustrativo, supongamos una idea que se repite en todas las marquitas verdes que estamos viendo. Lo que está en verde, evidentemente, si yo lo puedo sintetizar con una palabra clave, es perfecto, ¿sí? Porque vale la pena, todo el tiempo se está hablando de esa idea. En cambio, esa marquita en azul no merece una palabra clave, porque se menciona en un párrafo. ¿Mm? Entonces, nuevamente, a veces nos enamoramos de las palabras y empezamos a elegir algunas cosas que no valen la pena y eh, estorban más que lo que ayudan. Coherencia, ¿sí? Nuevamente, esto de sacar de contexto nos ayuda en la selección. Acá tenemos un artículo, está en inglés, sobre nanopartículas, propiedades, aplicaciones y toxicidades. Palabras claves. Nanopartículas, correctos. Fullerenes, me vengo a enterar que es un tipo de partícula a partir del carbono. Bueno, es una palabra real, existe. Y acá es donde yo tengo el problema. Optical. Si lo traduzco rápidamente va a ser óptico. Y resulta que me tomé el trabajito de leer un poco el artículo y no habla de nada de el óptico que normalmente solemos pensar. En realidad son las propiedades ópticas. Y vemos cómo esa palabra solo hubiera sido mejor poner optical properties, ¿sí? Propiedades ópticas más que óptica sola, porque se presta a confusión, ¿sí? Entonces pierde coherencia este grupo de palabras claves que encontraron para describir este contenido. Bueno, toxicidad sí, plasmonic veremos. Bueno, ahora, ya tengo mi texto preparado. Imaginemos ese escenario. Ya tengo mi texto. ¿De dónde saco las palabras claves? Bien, ¿cuáles son mis fuentes, no? Tenemos una fuente textual clásica que es el título y el resumen. Como ya estuvimos viendo y en los ejercicios que perdón, en los ejemplos que estuvimos viendo, yo siempre muestro el título y el resumen. Son las principales fuentes de información. Pero también otras fuentes, y más ahora metiéndonos en términos científicos, las palabras claves tienen que estar mencionadas en el problema de investigación, en las variables que yo maneje, en las hipótesis, en los objetivos, en fin. Esas son todo el tramado metodológico que yo armo en una investigación. Ahí tienen que estar las ideas principales y esas son las que yo voy a tomar como palabras claves para describir mi contenido. ¿Mm? Entonces, es lo mismo que nosotros hacemos, porque de todo esa cuestión metodológica que se arma en una investigación, de ahí muchas veces termina saliendo el resumen. Entonces, ¿por qué no también aprovecharlo para las palabras claves y entonces así vamos afinando más el sentido? Los errores frecuentes que suelen estar es esto, la elección de palabras que son irrelevantes, ¿sí? Demasiada superficialidad o demasiada especificidad, ¿sí? Como habíamos visto, o que no presentan la totalidad del problema. Hay una parcialidad representativa. Describo un pedacito y me falta el resto, ¿sí? Y no termino de tener una idea concreta de la totalidad del contenido del objeto que estamos describiendo. Ok, bueno, ahora sí les pido por favor que alguien se anime porque tenemos este ejemplo para poder trabajar y ya estamos acercándonos al final de esta charla. ¿Qué hice? Acá me fui a Lilacs. Lilacs es una base de datos con información científica en ciencias de la salud. Seleccioné un artículo. En este caso, estándares de perímetro cefálico argentinos y de la Organización Mundial de la Salud, estudio comparativo. ¿Mm? Bueno, tenemos el título en inglés, traducido, tenemos los autores, tenemos que esto se publicó en el Archivo Argentino de Pediatría, hermoso, en el año 24, y nos está mostrando el resumen. No voy a leer el resumen. ¿Por qué? Porque Lilacs tiene algo, tiene un algoritmo. Cada vez que una revista publica un artículo y sube el resumen, se puede hacer correr este algoritmo que detecta palabras claves
digamos, y las muestras subrayadas. Entonces, ¿agiliza la lectura? En algún punto podemos decir que sí, pero como yo soy media maniática de estas cosas, no puedo dejar de hilar fino y de darme cuenta de encontrar algunas cosas, por lo menos para pensarlas. Vuelvo a la situación. Tenemos el título que se llama Estándares de perímetro cefálico. Se entiende, ¿no? Un estándar. ¿Cuál es la medida estándar que tiene que tener el perímetro de un cráneo? En Argentina, en comparación con el estándar propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Entonces hace una comparación entre los perímetros craneales. Tenemos el resumen. Voy a leer las palabras destacadas. Organización Mundial de la Salud, bien. Crecimiento, objetivos, estándares. OMS, la sigla de la organización. Población, métodos, OMS, OMS, niños, OMS, nacimiento, estándares, OMS, estándares, OMS, estándares, OMS, nacimiento, niños, niñas, estándares, OMS, adopción, estándares, OMS, población, diagnóstico, macrocefalia. Los escucho. ¿Qué pasó recién cuando hice todo este recitado entre estándares y OMS? A ver si se acuerdan, ¿cuál era de los principios que estuvimos hablando hace un ratito, estamos viendo acá reflejado? De paso tomo un poco de agua. El algoritmo seleccionó los términos que más se repetían, que eran OMS, como comenta alguien en el chat, que es el que más se repite, y después Ujú. estándares y nacimiento y esos. Y todos esos, exactos. Lo que está haciendo es eso de la repitencia. Está perfecto. Bien, se entiende. Ahora detectó algunas palabras que a mí me llaman la atención. Objetivos. ¿Qué encuentran de raro en objetivos? Es una sección del artículo, no es un concepto. Exactamente. ¿Sí? Ahí no hay pertinencia. Ahí la maquinita se equivocó. Adopción. Y adopción y macrocefalia no tienen que ver con el artículo. No, macrocefalia puede ser, pero adopción no. ¿Por qué adopción no? ¿Y por qué no estábamos hablando de estándares de perímetro encefálico? Sí. No, porque si la sacamos de contexto a la palabra, podría ser otra cosa. Exacto, adopción es todo el proceso legal para la patria Claro, puede ser, potestad, ¿sí? exacto. Cuando uno adopta a un niño. Bien, gracias, excelente, excelente trabajo. Bien, vemos cómo todos estos procesos, estos algoritmos, esto es una inteligencia artificial que tiene Lilacs. Hay que ver, démosle un tiempo, por ahí mejora nuevamente con los meses, pero hoy por hoy está teniendo estas fallitas, ¿no? Entonces, si yo me confío enteramente en esta selección de palabras claves, voy a tener problemas, ¿sí? Entonces, no hay soluciones mágicas. Hay que ponerle un poco de cerebro cuando estamos eligiendo las palabras. Ahora bien, entonces, como les dije, esto es un algoritmo que corre basándose en estas cuestiones. Perfecto. Ahora veamos una indiciación hecha por un humano puntualmente, un bibliotecario de, a ver, AR 94.1 de la Academia Nacional de Medicina. Organización Mundial de la Salud, ¿coincide? Coincide. No menciona la sigla, pero podría ser. Cabeza. La palabra cabeza. ¿Sí? Es un punto de acceso al contenido. Nuevamente, yo saco del contexto, em, a ver, yo leo el resumen y me doy cuenta que está hablando de eso, ¿no? Es a los bebés cuando nacen que se les mide y después en la medida el control pediátrico van pasando los meses y se sigue midiendo el cráneo para detectar un desarrollo normal o anormal en algún punto. Estamos hablando de la cabeza y esa palabra tan básica no está en el título, no está en el resumen y por lo tanto no fue seleccionado como punto de acceso. Pero es un componente importante que está implícito, ¿sí? No está explícito. Bueno, valores de referencia, cefalometría. Hay cefalometría, nuevamente un término muy específico, ¿sí? Que es válido. Y ahí aparece megalencefalia o microcefalia, ¿sí? Son estas dos ideas.
¿Qué pasa si el cráneo no crece lo suficiente o crece demasiado? Ahí viene el diagnóstico. Hay una enfermedad que se está manifestando y que el síntoma puede ser una cabeza muy chiquitita o una cabeza muy grande. Y otros términos de interés médico. Estamos hablando de cabezas de personas, de humanos, nuevamente. ¿Ven? Esta palabrita humano, nosotros si leemos solamente el resumen nos damos cuenta que estamos hablando de humano, pero una máquina no sabe. Podría ser de monos, podría ser de vacas, podría ser de, qué sé yo, de cualquier otra cosa, ¿sí? Y esta idea de, bueno, el rango etario, en el resumen sí dice de 0 a 5 años, perfecto, pero siempre con los números podemos tener problemas de interpretación. Entonces, Lilacs prefiere nombrar los rangos etarios de estas maneras y dice recién nacido, lactante, preescolar, porque más o menos son los plazos, ¿sí? Del desarrollo de un niño que se manejan mucho en pediatría, se divide así, de ese modo. Pero bueno, estos son otros términos que son de interés médico. Eh, ¿Quedó claro? Ahora sí, los voy a dejar un poquito más solos en este sentido. Vamos, cambiamos de contexto. Acá les pido disculpas ir y venir por diferentes ciencias, porque fuimos desde el deporte, pasamos por la física, la química, venimos de la medicina y ahora vamos a las humanidades. Esto es una síntesis de una ponencia en un congreso. ¿Mm? A los ponentes se les pidió que hagan una síntesis de la ponencia y que vayan, una síntesis de la ponencia, nada más. Entonces se las estoy presentando acá. Acá el ejercicio es este. Yo acá tengo preparadito lápiz, lapicera, así que nos vamos a tomar unos minutos para la lectura y los voy a escuchar extrayendo palabras claves. Y después vamos a jugar un poquito con eso, a ver las cosas que descubrimos. ¿Alguien tiene algo para proponer? Investigación histórica podría ser una. Vamos a ver, tomo nota. Investigación histórica. Patrimonio. Bibliotecas académicas. A ver, bibliotecas académicas. ¿Alguien dijo más? Patrimonio cultural. Eso, patrimonio. Universidad Nacional del Nordeste. Universidad Nacional del Nordeste. Podría ser ciencia abierta. Ciencia abierta. Proyecto P1 22H o 10 o 010. PI 22H010. Cultura Y ya que regional. nombraron la universidad, podría ser también Corrientes o Resistencia, que es la ubicación. Sí. Entonces, cultura regional, corrientes y resistencia. Resistencia, sí. Tercera misión universitaria. Colecciones patrimoniales podría ser.
Colecciones. Muy bien, creo que voy anotando todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos 10, ¿eh? Identidad cultural regional, Identidad cultural regional. Ujú. Obras de los siglos XVIII y XIX. Ok. Bueno, creo que estamos bien, ¿no? Tenemos unas 12 expresiones que nos sirve para discutir un poquito. Vamos a hablar. Eh, a ver, leyendo esto, ¿con qué nos encontramos? Que la Universidad Nacional del Nordeste, en el marco de un proyecto, está desarrollando una colección patrimonial con contenido sobre Corrientes, las ciudades de Corrientes y Resistencia, con el objetivo de generar un patrimonio documental para la investigación histórica y cultural. ¿Sí? Por lo tanto, es necesario buscar, identificar y preservar para poder después difundir y utilizarlo en la investigación. Entonces, ahí lo que dice es que la creación de estas colecciones especiales forman parte de la tercera misión universitaria. ¿Alguien sabe lo que es la tercera misión? Y también favorece la ciencia abierta y la difusión del patrimonio. Bien, al momento se lleva hecho un listado sobre obras del siglo XVIII y XIX de esta región y se llevan capacitaciones con especialistas en conservación preventiva. Perfecto. Bueno, a ver, las palabras que ustedes utilizaron. Investigación histórica. ¿Les parece que tiene relación? Los No. ayudo un poco. Claro, exactamente. En realidad acá hay una acción institucional, incluye un componente de investigación seguramente, pero me parece que no es el eje central, al menos basándonos en esta síntesis, ¿sí? Partamos desde ahí. Nosotros estamos viendo una síntesis. En la ponencia probablemente eche más luz sobre el caso, pero si nos basamos solamente en esto, la idea de investigación histórica no sería lo más importante. Bibliotecas académicas fue otra cosa que escuché ahí que colabora. ¿Es importante? Es un actor, tanto como la universidad y tanto como los otros proveedores. Puede ser, está en la misma zona que investigación histórica, está como en la periferia, no es el centro. Patrimonio cultural. Ay, vamos, anímense. Sería lo mismo, o sea, tampoco. Tampoco. Y a ver, para vos, ¿cuál es el eje? ¿Qué es lo más importante? Y yo pondría, bueno, en el proyecto Ujú. la universidad, Ajá, la Universidad Nacional del Nordeste sí. y, y pondría colecciones patrimoniales. Ay, pero ya es mucho. Es No, no, difícil. tranquila, tranquila. Estamos jugando, tranquilos, no pasa nada. ¿Pondrías colecciones Va, ya patrimoniales? poniendo el proyecto ya aparece ¿Ya poniendo el el qué? PI, ya poniendo el PI 22H Bueno, bien, te 010 ya. pregunto una cosa.
vos estás estás en China, estás consultando una base de datos. ¿Vos entendés lo que es proyecto PI? No, No. chino ¿Viste? no. Pensemos en el usuario final. Eso nosotros estamos muy entrenados adentro, en el ámbito universitario, porque nos manejamos con investigaciones, hay codificaciones, hay un montón, el CBR, el bendito CBR y todas esas cosas. Nos van condicionando, que es válido. Nuevamente el contexto. A ver, mi recomendación es esta. Cuando nosotros tenemos que elegir nuestras palabras claves, tengamos un lindo grupito de palabras claves y de ahí vamos seleccionando. Si mi trabajo va a ir a la universidad en donde yo estoy trabajando, quizás esta información del proyecto sí sea importante. Pero si mi trabajo final va a ir en un artículo que va a ser publicado en Ucrania, no es importante, ¿sí? Entonces ahí tengo que ir eligiendo y tengo que ser inteligente con esas cosas. Es nada más que eso, es estar preparado y ser un poco piola en esas cuestiones. A ver, una cosa que me llamó la atención es que alguien mencionó la idea de ciencia abierta. Ciencia abierta me gusta, es una expresión muy interesante en la que muchas instituciones están trabajando actualmente, pero nuevamente, este es el objetivo de de todo este trabajo, de todo este relevamiento de patrimonio cultural. El objetivo es la ciencia abierta, pero recién están haciendo el relevamiento del patrimonio. Entonces, me parece que el centro y la clave de todo esto está en la idea del patrimonio. Es identificar el patrimonio, es decir, esto es patrimonio de nosotros, de esta región, ¿sí? Me parece que ese es el centro. Y después todo lo demás uno puede ir discutiendo si sí, si no, de acuerdo al ámbito en el cual nosotros nos vamos a estar moviendo. Pero ven cómo cuesta mucho poder identificar exactamente. Y bueno, es un gran limitante y es un gran desafío, cosa que a mí me fascina. Pero bueno, entiendo que puede ser algo incómodo y para el que no esté acostumbrado en estas cuestiones. Podría ser Ahora, una pregunta, perdón. sí, ¿Podría ser colecciones patrimoniales en Corrientes y Resistencia? Porque cuando habla el proyecto, habla sobre las colecciones patrimoniales ahí. ajá, está Lo que pasa bien. es que no sé por la extensión Es y... válido, es válido. Como palabra clave ya vimos que pueden ser frases. Ujú. Es bastante larga, extensa, pero bueno, es igualmente válida, ¿sí? El asunto es si después se nos exige que mediemos con un tesauro. Ahí la cosa se nos complica porque sí estamos obligados a usar expresiones más pequeñitas. ¿Se entiende? Entonces por ahí tenemos que trabajar una cosa para el patrimonio o la colección patrimonial y otra expresión para la región, que después a la hora de un sistema de recuperación, cuando indexa todo eso y lo mastica para el usuario final, se recupera, ¿sí? Pero bueno, ese ya es un nivel más avanzado. Acá simplemente estamos teniendo una semblanza de la problemática. Pero está bien, sí, es válido lo que vos proponés. Ahora bien, yo no sé ustedes, pero cuando yo elegí este ejercicio, yo ya estaba muy cansada y dije, una inteligencia artificial. A ver si me ayuda. Entonces, ¿qué hice? Googleé rápidamente alguna inteligencia artificial especializada en recuperación de palabras claves. Encontré, pero son con licencia, son pagas. Entonces, como nosotros vivimos en Argentina y estamos muy limitados económicamente, dije, bueno, voy a utilizar una inteligencia artificial gratuita y vamos a ver qué es lo que nosotros encontramos. Eh, a mí me gusta más, y acá va cuestión de gustos, me gusta más Gemini, ¿sí? Por diferentes cuestiones. Esto no es una recomendación, es simplemente uso. Entonces hice lo que les propuse a ustedes. Así, la clave, el prompt fue extraer las palabras claves del siguiente texto. Dos puntos, comillas, from, le mandé el resumen. Esto que ustedes están viendo acá fue el prompt para Gemini. Obviamente Gemini, como es muy cortés, me dice, claro, aquí tienes las palabras claves extraídas del texto. Y me trae esta lista. Y fíjense que no está muy lejos de lo que ustedes dijeron. Así que bravo, humanos. ¿Sí? Trae patrimonio documental, que, bueno, investigación histórica y cultural, que fue lo primero que me dijeron en la pantalla anterior, ¿sí? Investigación histórica, es esa idea, perfecto. Identificación, preservación y difusión, Universidad Nacional del Nordeste,
Fondo Antiguo. Fondo Antiguo obviamente está relacionado con colecciones patrimoniales, que viene un poquito más abajo. Seleccionó Dirección General de Bibliotecas. Este ya es totalmente dudoso porque nuevamente es algo muy de adentro de la institución, de la UNE puntualmente. No sé si es relevante, pero bueno, lo detectó. Bibliotecas académicas, tercera misión universitaria, nuevamente. ¿Qué es la tercera misión universitaria? Obra, ciencia abierta, historia de la cultura. Ven que estamos dando vueltas acerca de las mismas ideas. Así que me gustó que ustedes, sin mediación de una inteligencia artificial, llegaran a los mismos resultados. Eso habla muy bien del grupo de gente que está en este momento acá poniéndole ganas al asunto. Pero, nuevamente, acá viene la salvedad y retomo con la idea del primer encuentro que nosotros tuvimos. Una inteligencia te ayuda, pero el factor humano es inevitable, porque como les dije, acá hay muchos que yo puedo discutir a ver si realmente son relevantes, pertinentes, etcétera, etcétera, etcétera. Necesito seguir puliéndolo para llegar a una versión definitiva. Y después, no satisfecha con esas, dije, bueno, voy a ir un pasito más adelante. Le voy a decir a Gemini que tome esta lista de palabras claves y que me los traduzca a través del tesauro de la UNESCO. El tesauro de la UNESCO la conocen, la Organización de las Naciones Unidas sobre la cultura, la educación y un montón de cosas más. Tiene un tesauro propio, que es una divinura de herramienta. Entonces le dije, bueno, inspírate en ese tesauro y traducime todos estos términos en descriptores, en palabras controladas por la UNESCO. Esta es una parte del resultado, porque el listado era mucho más largo. Y me gusta porque acá aparece la tercera misión universitaria. Esta sí la entendió bien y la tradujo como extensión universitaria. Extensión es la tercera misión universitaria. Entonces estuvo perfecto. Pero como les dije, yo nuevamente soy muy desconfiada de estas herramientas y ¿qué hice? Abrí el tesauro de la UNESCO y empecé a chequear palabra por palabra a ver si no me estaba mintiendo. Y encontré lo que está marcado en rojo no son descriptores. Estas son ilusiones o como sea que se llamen. No es así exactamente la palabra, pero bueno, no me sale en este momento. Pero entienden cómo Gemini quiso quedar bien conmigo y me dijo, encontré todos estos términos en el tesauro. Y llamativamente, bienes culturales no existe, no es un término controlado para las Naciones Unidas. Lo que no quiere decir que esté mal, ¿sí? Y probablemente después en algún momento incluyan la expresión bienes culturales. Pero de momento hablamos de patrimonio cultural. ¿Sí? ¿Patrimonio cultural? Sí. ¿Está validado? Sí. ¿Naciones Unidas, cuando habla de patrimonio cultural, se sabe de qué estamos hablando? Sí. Bienes culturales, todavía no. Entonces, ojo con esas cosas. ¿Sí? Yo acá me quedé con algunos ejemplos, hubo otras cosas medias raras también, pero bueno, también influye el nivel de entrenamiento de Gemini. Yo veo que lo apuré y nada, quizás si a Gemini yo hubiera creado un entrenamiento mejor, donde le cargaba todo el tesauro, por ahí el resultado hubiera sido mejor. Pero a buenas a primeras, tira esto, se ve bien, pero se me dio por chequear los términos y me encontré con estas sorpresas. Entonces, cuidado con las inteligencias, ¿sí? Cuidado con estas cosas. Sí, algunas recomendaciones me parecieron piolas, por ejemplo, ¿dónde estaba? Lo había visto acá. Investigación histórica y cultural, me los pone como separados. Me dice por un lado investigación histórica y por otro lado estudios culturales, como dos ideas diferentes. Entonces te aclara, se usan por separados o combinados con la naturaleza de la investigación, ¿sí? Estudios, em, bueno, estudios culturales puede convivir con otros que sean estudios psicológicos, ¿sí? Va a eso, va a lo específico por la compañía. Nos quedamos con estudios solos, es demasiado general. Entonces lo que te dice que te recomienda combinarlo con la naturaleza de la investigación.
en tanto la UNESCO lo valide. Nuevamente, acá estoy hablando en el entorno de la UNESCO. Por ahí voy a otro tesauro y la historia puede llegar a ser diferente. Eh, ¿Se entendió? Si alguien quiere chusmear el mundillo de los tesauros, a ver qué hora estamos. Estamos bien, ¿no? Sí, estamos bien. El mundo de los tesauros, nosotros en nuestra página web de la biblioteca tenemos en la sección de bibliotecarios, tenemos puesta la lista de tesauros, todos son en acceso abierto y se pueden consultar. Hay de diferentes tipos y colores, eh, pero es una buena manera de entrenarse un poquito más en el uso de los términos de las palabras claves. Bueno, si quieren, igualmente entiendo que esta presentación va a quedar grabada. Si cualquier cosa necesitan la presentación o lo que sea, me la pueden solicitar, no hay ningún problema. También hay bibliografía recomendada. Y volviendo, vamos a dejar de compartir y los escucho. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo. Si quieren salir corriendo espantados, también es válido. A ver, vamos a abrir el chat. Ok. Bueno, parece que nada. Entonces no hay mucho más para decir, simplemente eso. Sean cuidadosos con la elección de los términos. Sé que es muy complejo y todo lo demás, pero les puedo asegurar que una buena selección de palabras claves ayuda muchísimo en la recuperación y en el posicionamiento web de lo que sea que nosotros vayamos a subir. Obviamente muchos de los trabajos de las producciones son mediadas por instancias, por ejemplo, en nuestro caso el repositorio institucional o las revistas mismas, ¿sí? Y así sucesivamente se van agregando más capas en esta selección de terminologías, pero todo ayuda, todo contribuye. Entonces está todo puesto en vistas de una correcta identificación del trabajo, ¿no? Eso que estuvieron haciendo y que le dedicaron tanto tiempo y esfuerzo, eh, que sea bien recuperado para poder ser utilizado. Ok. Bueno. Bien, todo bien, todo bien. Listo. Bueno, gente, gracias por escuchar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas Chao, gracias. Bueno, Gracias. Gracias, Gracias por hasta la luego. presentación, muy buena. bueno, me alegro. Cualquier cosa, si tienen dudas, pasen por la biblioteca. Ahí siempre va a haber algún miembro del equipo que pueda dar una mano o orientar con esto. ¿Mm? Bueno, Bueno, Daniela, te damos las gracias acá de la Secretaría por haber dictado el curso. bien, Eh, Después, si podés, facilitarnos el PowerPoint, si puede ser, y se lo ¿seguro? enviamos a los participantes con el certificado. Bien, Así que así cerramos todo bien. perfecto. Listo. Bueno, vamos a hacer eso entonces. Dale. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta Hasta luego. luego. Chao, chao.